Ya chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar la clase de hoy. Lo que estábamos viendo es la materia de corrientes estacionarias, que también se conocen como corrientes continuas. Ya voy a hacer un pequeño punteo acá. Entonces estamos viendo corrientes estacionarias o continuas. Ya en los libros ustedes lo van a ver varias veces como corrientes continuas, ¿ya? Entonces, habíamos alcanzado a ver la definición de densidad de corriente. Vimos la definición de eso, ya que era básicamente la cantidad de corriente que fluye por unidad de tiempo, o perdón, es la cantidad de carga que fluye por unidad de tiempo y por unidad de área a lo largo de una cierta dirección, ¿ya? Entonces, J era carga por tiempo y por área, ¿ya? Pero es un vector, por lo tanto, también lleva la información de a lo largo de cuál dirección ocurre ese flujo de carga a través del tiempo, ¿ya? Entonces, lo que habíamos dicho es que si uno tiene una cierta superficie, entonces la corriente que fluye por esa superficie, entendida como carga por unidad de tiempo, era la integral sobre la superficie de ds punto j, donde d es el diferencial de superficie. Entonces fíjense que al multiplicar j por ds, que tiene unidades de área, este j que tiene unidades de carga por tiempo por área, pasa a ser una cantidad que tiene unidades de carga por tiempo, y eso es corriente, ¿cierto? Entonces, básicamente, al hacer esta integral, estoy sumando o capturando la cantidad de carga que fluye por unidad de tiempo a través de una cierta superficie, ¿cierto? Pero como esto es un vector y esto también, aquí esto lleva un producto punto, que lo que hace es cuantificar el hecho de que, por ejemplo, si la superficie, si el ds de la superficie aquí va para acá, pero el j es perpendicular, ¿ya? Entonces ese j, si j es perpendicular a ds, entonces este producto punto es cero, quiere decir que no hay corriente a través de esta superficie, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque yo necesito que la corriente apunte saliendo de la superficie. Pues si la corriente apunta tangencial a la superficie, entonces no hay corriente a través de la superficie, ¿ya? Es como si la corriente representase agua, ¿cierto? Que corre paralela a esta pizarra, entonces el flujo de agua a través de la pizarra sería cero, ¿cierto? Yo necesito que el agua se mueva perpendicular a la pizarra para que fluya agua a través de la pizarra, ¿ya? Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces esto era lo que nosotros llamábamos densidad de corriente, ¿ya? Y lo último que vimos era que esta densidad de corriente satisfacía una ecuación muy importante, cuya importancia ustedes la van a ir de alguna manera valorando a medida que vamos avanzando, que es que satisface la ecuación de continuidad, que la poníamos como derivada parcial con respecto al tiempo de la densidad de carga, más la divergencia de J igual a cero, ¿ya? Entonces esto resume lo que vimos en la clase anterior, y yo les había dicho que lo siguiente que íbamos a ver era algo que se llama ley de Ohm, que es una ley física que básicamente lo que me entrega es la relación entre la resistencia que un medio ofrece al movimiento de las cargas y la fuerza que está haciendo que esas cargas se muevan, ¿ya? Porque yo les dije, nosotros ya nos vamos a salir de esta sobresimplificación en que las cosas eran o conductores perfectos o conductores completamente, o medios completamente no conductores o aislantes, sino que ahora vamos a hablar de medios que de alguna manera aíslan y tienen propiedades dieléctricas, pero también tienen propiedades para conducir la electricidad, ¿ya? Y en esos medios, por lo tanto, cuando se conduce la electricidad, va a haber una cierta resistencia.
Porque si no hubiese resistencia, la electricidad se conduciría instantáneamente, rápidamente, y estaríamos en el régimen del conductor perfecto, donde todas las cargas están en la superficie, ¿ya? Entonces, vamos a estar en un régimen intermedio donde se conduce electricidad, pero no de manera perfecta, y por lo tanto vamos a tener corrientes produciéndose a lo largo del tiempo, ¿ya? Y en esos casos, entonces, lo que uno tiene es básicamente electrones, que los voy a dibujar con una E y un circulito arriba, ¿ya? Que se van a estar moviendo, ¿cierto? Y se van a estar moviendo porque hay un campo eléctrico que los empuja, ¿ya? Si el campo eléctrico, imaginémonos que el campo eléctrico es para la izquierda, entonces eso va a hacer que los electrones se muevan para la derecha, porque acuérdense que la fuerza es carga por campo eléctrico y la carga de los electrones es negativa, entonces se van a mover en el sentido contrario al campo eléctrico. Entonces se van a estar moviendo para la derecha, ¿ya? Pero estos electrones no se van a estar moviendo en el vacío, sino que se van a estar moviendo en un medio que, por ejemplo, si estamos hablando de un cable, ¿ya? Vamos a estar hablando de una red cristalina de iones que están juntitos y están generando un sólido, ¿ya? Ahora no necesariamente podemos hablar de un cable, podemos hablar de cualquier medio, podemos hablar de un pedazo de metal que no es un cable, ¿cierto? Que tiene la forma que ustedes quieran, o incluso podríamos estar hablando de un gas, ¿ya? Por ejemplo, en el espacio, en el universo, uno tiene que la forma más típica de la materia en el universo se denomina plasma, y un plasma es básicamente un gas, pero de partículas ionizadas. Entonces en un plasma uno tiene electrones e iones volando libremente, ¿ya? Y en todos esos casos yo voy a tener, independiente si estamos hablando de un gas o de un sólido, de todas maneras voy a tener, con los electrones voy a tener iones, ¿cierto? Y a los iones los voy a dibujar como pelotitas negras acá nomás, ¿ya? Independiente si todo este sistema conforma un sólido, un gas, lo que sea, yo voy a tener iones, que en general en la naturaleza los iones son mucho más pesados que los electrones. Por ejemplo, si uno piensa en el ion más liviano es el protón, y el protón es 1836 veces más pesado que el electrón, ¿ya? Entonces, incluso cuando hablamos del protón, que es el ion más liviano, vamos a estar hablando de partículas que son casi 2000 veces más pesadas que los electrones. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico, lo que va a pasar es que los electrones son los que se van a empezar a mover y van a tender a transportar la corriente eléctrica. Los iones también se van a mover, pero un poquito menos, ¿ya? O bastante menos, de hecho. Entonces, la situación más genérica que uno puede ver es esta, donde uno tiene los iones más o menos quietos y los electrones se están moviendo, ¿ya? Y se están moviendo porque el campo eléctrico los está empujando, y lo que dijimos es que aquí vamos a introducir el concepto de resistencia. ¿Y en qué consiste la resistencia entonces? Consiste en que en la medida que los electrones se mueven hacia la derecha, no se mueven libremente, sino que chocan con los iones, ¿ya? Entonces, en general, tendremos choques entre los electrones y los iones, ¿ya? Y debido a esos choques, entonces, lo que va a ocurrir es que, claro, el campo eléctrico va a empujar a los electrones para la derecha, y los choques lo que van a hacer es como resistir ese movimiento, y por lo tanto le van a generar una fuerza neta sobre los electrones que va a ir hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, en una situación de corriente continua, el efecto del campo eléctrico se tiene que compensar con el efecto de los choques. Es decir, si yo supongo que estoy en un caso en que la corriente es continua, es decir, es estacionaria, entonces lo que empuja el campo eléctrico tiene que ser igual a lo que empujan los choques, ¿ya? De manera tal que el neto sea que no hay empuje y por lo tanto no hay una aceleración de los electrones, la cual haría que estos se moviesen más rápido o más lento, ¿ya? Entonces, en caso estacionario, vamos a tener la fuerza que el campo eléctrico produce sobre cada electrón, que va a ser E por la carga. Vamos a hablar de E como, supongamos que el campo eléctrico es igual a E por algún eje, ¿ya? Es decir, el E es la componente del campo eléctrico a lo largo de algún eje que vamos a llamar X,
¿ya? Y pongamos que X va para la derecha, ¿ya? Entonces, así definiendo E, tenemos que la fuerza que actúa sobre cada uno de los electrones, esto vendría siendo la carga de los electrones, ¿ya? Eso tiene que compensarse, esa fuerza tiene que compensarse con la fuerza de los choques, ¿ya? La fuerza de los choques, dicho en palabras suena simple, pero no es tan simple, en el sentido de que uno tiene que pensar primero en que los electrones, tenemos que pensar en el promedio de los electrones. Entonces, algunos electrones se van a estar moviendo más rápido, otros más lentos, ¿cierto? Algunos van a estar pasando por una zona donde hay muchos iones, otros van a estar pasando por una zona de poquitos iones. Entonces uno tiene que pensar en el promedio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la fuerza promedio? Profe, ¿Sí? una sola pregunta. Cuando puso E igual a E por X tongo, ¿no debería ser como negativo? Porque en el dibujo que hizo el campo eléctrico iba hacia la izquierda y creo que definió X positivo hacia la derecha. Claro, lo que pasa, sí, yo entiendo tu duda, pero yo trato de hacerlo lo más genérico posible en el sentido de cuando uno plantea estas ecuaciones, y eso es bien importante mencionarlo porque yo veo que ustedes siempre un poco les produce como ruido esta notación, digamos. Es súper importante que se acuerden que cuando yo hago esta igualdad, no estoy suponiendo que E escalar, es decir, esta cantidad que tengo acá, no la estoy suponiendo necesariamente positiva. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, mi Muchas gracias, profe. ecuación es una ecuación que establece una relación entre el vector E y la componente X de ese vector, pero no estoy suponiendo que tenga que ser positiva. ¿Ya? Ya, Entonces, profe. sí, es súper importante porque a veces ustedes como que suponen que esas cantidades tienen que ser positivas, entonces les ponen un signo menos, pero a veces eso implica que uno supone que el problema se va a comportar de una cierta manera y al final el problema nos puede decir que no, porque el campo este es negativo, por ejemplo. Entonces, uno siempre tiene que plantear sus ecuaciones de manera tal que después cuando uno ya plantea las ecuaciones y se lanza con la matemática te entrega el resultado nomás, pues, y el resultado que te entrega la matemática podría llegar a ser que E sea negativo, ¿cierto? Entonces uno tiene que plantear sus ecuaciones permitiendo que E pueda ser positivo o negativo, ¿ya? Entonces es un poco el espíritu de ponerlo así nomás independiente de que E vaya para la izquierda, ¿ya? Ok, entonces, entonces, ¿qué sería esto? Pues sería la fuerza, si E es la componente X del campo eléctrico, entonces esto que estoy poniendo a la izquierda sería la fuerza que el campo eléctrico ejerce sobre los electrones a lo largo del eje X, ¿ya? Pero no estoy suponiendo que sea positiva y negativa. De hecho, aquí tengo un Q, donde Q es la carga de los electrones, que evidentemente es negativa, pues yo la estoy poniendo como un Q nomás, entonces uno si la viera así, pensaría que este Q tiene que ser positivo, y no, pues, es negativo, ¿ya? Pero en genérico, esta es la fuerza a lo largo del eje X, ¿ya? Esa fuerza a lo largo del eje X tiene que ser igual en su magnitud a la fuerza de los choques, ¿ya? Entonces, como eso es igual en su magnitud a la fuerza de los choques, entonces me tengo que preguntar cuánto vale la fuerza de los choques, ¿ya? Sobre cada uno de los electrones en promedio. Y lo que voy a hacer acá, para establecer esta ley de Ohm, es darme una estimación de esa fuerza. Es decir, no voy a ir a la microfísica muy fina, digamos, sino que voy a decir, bueno, si yo sé que los choques compensan la fuerza del campo eléctrico, entonces lo que tiene que pasar acá es que la fuerza que ejerce los choques sobre cada uno de los electrones en promedio tiene que ser igual a la, al momentum promedio que estos electrones llevan, que vendría siendo un m, donde el m sería la masa del electrón, por la velocidad, donde esta velocidad sería una velocidad promedio nomás, ¿ya? Velocidad promedio. Entonces, esto vendría siendo como el momentum promedio que llevan los electrones. Entonces, ese momentum promedio, ¿cómo lo relaciono con una fuerza promedio que está actuando sobre ellos? Dividiendo ese momentum por una cantidad que llamo tau, que yo la interpreto, o que la podemos interpretar, como un tiempo promedio que se demoran los electrones en chocar contra los iones, ¿ya?
¿Por qué? Porque en el fondo los electrones se van a estar moviendo acá, y imagínense que el electrón parte aquí, y va derechito para la derecha, pero de repente choca con un ion y se deflecta un poquito, después se deflecta otro poquitito, después aquí, y de repente, ¡pum!, se deflectó para el otro lado, ¿ya? Se da vuelta, ¿ya? El tiempo que en promedio se demoran los electrones en dar la vuelta es lo que yo voy a llamar, de hecho, no es cuando se da la vuelta, sino que cuando se deflectan en 90 grados. Cuando se deflectan en 90 grados, que pueden ser 90 grados para abajo o pueden ser 90 grados para arriba, pero cuando se deflectan en 90 grados, los electrones pierden todo su momentum, ¿ya? Por lo tanto, en promedio, yo puedo decir que la tasa con la cual pierden momentum es igual al momentum promedio dividido por el tiempo promedio que se demoran en perder ese momentum, ¿ya? Y eso es la fuerza promedio que está actuando sobre los electrones debido a los choques que ellos están teniendo con los iones, ¿ya? Entonces, esto sería tiempo promedio que toman los electrones en deflectarse en 90 grados, ¿ya? Entonces, si yo asumo que conozco ese tiempo promedio, suponiendo que lo conozco, entonces lo puedo utilizar para hacer una estimación de la fuerza que los iones ejercen sobre ellos, ¿ya? Y esa fuerza en promedio, que es una fuerza promedio, digamos, tiene que ser igual a la fuerza que el campo eléctrico está ejerciendo sobre cada uno de los electrones, porque estoy suponiendo que ambas fuerzas se están compensando, lo cual me permite que la corriente sea continua, es decir, que sea estacionaria, ¿ya? Entonces, claro, dicho así, tenemos el problema resuelto, porque en el fondo, con esto, yo ya voy a poder encontrar una relación entre campo eléctrico y corriente, en el sentido de que, como estoy suponiendo que conozco B, yo conociendo B ya puedo estimar la corriente, porque en el fondo la corriente es cuánta carga me transportan los electrones, y si conozco qué tan rápido se mueven, entonces voy a saber cuánta carga están transportando, ¿cierto? Pero evidentemente aquí estoy suponiendo que conozco ciertas cosas. O sea, la ecuación está lista, pero necesariamente necesito conocer B, también necesito conocer este T, este tau, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que conocemos esos numeritos, que conocemos esos parámetros físicos, y si los conocemos, entonces, claro, esto nos va a llevar a una relación entre corriente y campo eléctrico, ¿ya? Entonces, supongamos que esos son parámetros conocidos nomás, y echémosle un poquito más para adelante. Ya. Entonces, entonces tenemos esto de acá. Entonces, campo eléctrico. Este era el campo eléctrico en el eje X por, bueno, era en el eje X lo llamamos E nomás, por Q, vendría siendo igual a mv dividido por tau, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer distinto acá es que vamos a tomar esta ecuación y la vamos a multiplicar por la densidad de carga, ¿ya? La densidad total de carga que tengamos en nuestro medio, ¿ya? Y eso nos da igual entonces a m por v por la densidad de carga sobre tau, ¿ya? ¿Qué es lo que ganamos haciendo eso? Simplemente el hecho de que esto es lo que nosotros definimos como J. ¿Se acuerdan? O sea, cuando nosotros llegamos a la definición de J y la tenemos ustedes ya lo tienen en el cuaderno y está en el video pasado, nosotros definimos J en términos de la combinación entre la densidad de carga y la velocidad promedio de las partículas que transportan la carga, ¿ya? Entonces, si es así, entonces esto vendría siendo J, pero sería la componente X de J. De J vector, ¿ya? Entonces con eso estamos súper bien, porque ahora yo puedo encontrar una relación entre J y campo eléctrico de la siguiente manera. Entonces puedo decir que J es igual al campo eléctrico
por la carga, por rho, por tau, dividido en m. ¿Ya? Y esto es la componente X de tanto de J como E, pero estamos suponiendo que todo este movimiento pasa a lo largo del eje X, pero yo podría considerar movimiento de las cargas a lo largo de cualquier eje, por lo tanto no tengo por qué confinarme, digamos, al eje X, y si es así, entonces puedo poner una flechita acá y generalizar esta ecuación, ¿ya? Entonces, a lo que llego es que esto de acá me entrega una constante, digamos, que es una constante que depende del medio. ¿Por qué? Porque Q es la carga del electrón, eso no me depende del medio, la carga del electrón es fija, la masa tampoco, pero ρ sí, pues. Ρ depende de cuántos electrones yo tenga moviéndose, ¿ya? Y tau depende de la colisionalidad que tienen esos electrones con los iones, ¿ya? Yo podría tener estructuras moleculares que me conforman mi medio, digamos, que hacen que la frecuencia con la cual los electrones chocan con los iones sea más baja o más alta, dependiendo de esa estructura, digamos, dependiendo de la temperatura, por ejemplo. Entonces, todos esos factores que entran dentro de cómo yo caracterizo mi medio van a hacer que todo lo que está acá vaya cambiando, ¿ya? Pero tomando ya en consideración eso, yo igual puedo decir que a este numerito de acá, que depende del medio, yo le puedo poner un nombre, ¿ya? Para caracterizarlo, digamos, y el nombre que le ponemos a eso es G, y vendría siendo la conductividad del medio. ¿Ya? Entonces, todo parece calzar más o menos bien porque tenemos aquí un tiempo que es positivo, ¿cierto? La carga, acuérdense que la carga Q es negativa, aquí visto así pareciera que todo fuera positivo, pero hay que poner un poco de ojo en eso, en el sentido de que Q es una cantidad que es negativa, pero la densidad de carga también lo es, porque aquí estamos hablando de la densidad de carga de los electrones, es decir, de la población de partículas que me está generando esta corriente. Por lo tanto, negativo por negativo igual me da positivo, entonces esta conductividad se comporta bien de la manera en que está definida, digamos. Ahora, el valor que esta tenga va a depender, como les decía recién, de qué materiales estemos hablando, a qué temperatura estén, a qué presión, etc. ¿Ya? Y esos son parámetros que típicamente uno los obtiene experimentalmente, en la mayoría de los casos, porque, como les decía, aquí estamos hablando de interacciones que son a veces bien complejas entre las partículas y que desde el punto de vista de la teoría cuesta, digamos, obtenerlas, y lo que se suele hacer entonces es medirlas en un laboratorio, ¿ya? Así que cuando ustedes vean problemas de este tipo, cuando aparezcan este tipo de cosas, uno les va a ir dando el valor de G, ¿ya? El G vale tanto, digamos, ¿ya? Y con eso, una vez que uno sabe G, sabiendo que G engloba muchas cosas, mucha física, uno se tiende a olvidar de esa física y se queda simplemente con la relación que G me entrega entre el campo eléctrico y la corriente, y la densidad de corriente, ¿ya? Entonces esto vendría siendo lo que la gente conoce como ley de Ohm microscópica, ¿ya? Entonces esto sería J igual a E por G, sería ley de Ohm ya. Entonces dijimos que era la conductividad, y de hecho una cosa que, un parámetro que también les puede aparecer en los libros a ustedes es la resistividad, que es simplemente, porque la conductividad es como la capacidad que tiene un medio de conducir, ¿cierto? Entonces si yo defino un parámetro eta, que es el inverso de la conductividad, entonces este parámetro eta me va a cuantificar la capacidad que tiene un medio de resistir más que de conducir, ¿cierto? De resistirse al movimiento de las cargas. Por lo tanto, a esto uno le llama resistividad. ¿Ya? Así que eso, pues esa es una ley bien útil, por ejemplo, que se suma a las cosas que nosotros ya sabemos. Por ejemplo,
una relación similar, por ejemplo, era la relación que había entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que en ese caso D era igual a E por épsilon, ¿cierto? Y épsilon de nuevo tenía que ver con la capacidad de polarizarse que tenían las moléculas, es decir, física muy, muy, muy complicada, pero que se suele englobar toda en este numerito, ¿ya? Que de nuevo es un numerito que típicamente uno lo mide a través de experimentos, ¿ya? Así que con eso vamos haciéndonos como un arsenal de formulitas, digamos, que nos permiten caracterizar la manera en que los medios se comportan y cómo van reaccionando a la presencia de los campos. Básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, no sé si tienen dudas hasta ahí. Son las 10:48. Si no, pasamos al siguiente tópico, que sería un poco llevar esta ley de Ohm a un contexto un poco más macroscópico, ¿ya? Entonces, yo les voy al tiro mostrar cómo uno lleva esta ley a un contexto más macroscópico. Voy a borrar acá. Ya, entonces, supongamos, a ver, ley de Ohm. Ya. Entonces, la ley de Ohm macroscópica, básicamente, me dice que si yo tengo un conductor, que le llamamos conductor A, y acá tenemos otro conductor, que le llamamos conductor B, y que están a una cierta diferencia de potencial. Supongamos que A está a un potencial V sub A, que es mayor que el potencial al cual está B, ¿ya? Entonces, vamos a tener un B que es igual a V sub A menos V sub B, que era más o menos la manera en que definíamos la diferencia potencial en un condensador, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si esto, tal cual lo vimos en los condensadores, si esto está a mayor potencial, lo que va a pasar es que el campo eléctrico va a tender a fluir en esta dirección. ¿Cierto? Eso lo vimos en el caso de los condensadores. Tenemos un campo eléctrico que va a apuntar, digamos, desde A hasta B. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que J también va a apuntar desde A hasta B. ¿Ya? J va en la misma dirección porque estamos suponiendo que existe esta relación lineal entre J y E. ¿Ya? Que lo cual es cierto en la mayoría de los casos, digamos. ¿Ya? Es un modelo más o menos simplificado de cómo ocurren las cosas, pero es un bastante buen modelo, digamos. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que va a haber una corriente eléctrica que va desde A hasta B. ¿Ya? Entonces, lo que la ley de Ohm hace es relacionar esta diferencia de potencial con la corriente que va a circular desde A hasta B de la siguiente manera. Me dice que el potencial siempre va a ser igual, o va a ser proporcional, mejor dicho, a la corriente que fluye entre A y B, multiplicado por una constante que se le llama resistencia. ¿Ya? La cual depende intrínsecamente de esta propiedad del medio, de este valorcito G. ¿Ya? Va a depender de G y de la geometría del medio, de la misma manera en que, por ejemplo, la capacidad de un condensador dependía de la constante dieléctrica y de la geometría del medio, aquí también. Esta constante que me va a relacionar la diferencia de potencial con la corriente que fluye desde el conductor A al conductor B, va a depender, en este caso, de la constante G y de la geometría de este problema. ¿Ya? Entonces la resistencia, la cual depende de G y de la geometría. Eso es la ley de Ohm, que nace directamente de esta relación.
¿Ya? Entonces, en cada problema, la manera en que esta relación me va a entregar el R va a ser distinta, ¿ya? Pero siempre va a ocurrir que yo voy a poder encontrar una relación de esta naturaleza a partir de esto, ¿ya? Entonces vamos a partir con el caso más simple que nos podamos imaginar, que es el de un cable que transporta corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos en un cablecito cable que transporta corriente continua. ¿Ya? Entonces, en ese caso, vamos a pescar un cablecito. Aquí tenemos el extremo A del cable y aquí tenemos el extremo B del cable. ¿Ya? Y nos vamos a imaginar un pequeño corte entre medio. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es calcular la corriente que fluye por acá utilizando la ley de Ohm microscópica. ¿Ya? Entonces, la corriente I, que vamos a tener acá J, entonces la corriente I, como les decía al principio de la clase, es la integral sobre una cierta superficie del J. ¿Ya? Entonces, en este caso, la superficie va a ser esta de acá, que la voy a pintar de otro color. Esto va a ser mi S, ¿ya? Entonces la integral sobre la superficie va a ser sobre S, ¿ya? Entonces, en un cable típico uno va a tener que la corriente no depende de donde yo me pare, la densidad de corriente, entonces la puedo sacar fuera de la integral y esto simplemente me va a dar el valor de J, suponiendo que este eje lo llamamos X y que J vector es igual a J por X tongo, ¿cierto? Entonces esto me va a dar J por el área, ¿cierto? Que la voy a llamar... no, perdón. Sí, área, ¿ya? Entonces me queda... o delta de área, ¿ya? Y aquí es donde introduzco la ley de Ohm microscópica, que era que J era igual a la conductividad por E. Entonces lo que me queda es G por E por delta de área. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo ahora multiplico este I por el largo de este cable? Supongamos que este cable tiene largo L. ¿Ya? Entonces lo que me queda es que I por el largo del cable va a estar dado por G por E por L, de hecho G por delta A mejor, por E por L. ¿Ya? Lo que obtengo en ese caso es lo siguiente. Esto de acá, E por L, va a ser igual, es lo mismo que la integral desde A hasta B, desde A hasta B, de E punto dl, ¿cierto? Y eso es lo mismo que menos la integral desde B hasta A, de E punto dl, y eso inmediatamente ustedes ya lo pueden reconocer como B sub A menos B sub B. Y eso es igual a B. ¿Ya? Por lo tanto, lo que me da acá es que la corriente por L es igual a G por delta A por B. ¿Ya? Y inmediatamente lo que estoy viendo acá es que B es igual a I por L sobre G sobre delta A.
Por lo tanto, de nuevo, a partir de mi ley de Ohm microscópica, para este caso en particular, estoy encontrando una relación entre el voltaje y la corriente, en la cual el voltaje es igual a la corriente multiplicado por una constante, la cual depende directamente del inverso de la conductividad, que nosotros llamamos resistividad, pero además depende de qué tan largo sea el cable, ¿cierto? Y qué tan grande sea el área, en el sentido de que si el área es pequeña, la resistencia que el cable ejerce sobre la corriente va a ser mayor, ¿cierto? Porque entre más chiquita es la sección transversal de este cable, más le va a costar a los electrones fluir a través de este cable, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el largo, pues entre más larga es esta cosa, más le va a costar a los electrones moverse desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Es decir, van a tener que chocar con más iones, digamos, porque va a ser más grande el espacio que van a tener que recorrer. Por lo tanto, esto tiene toda la pinta de cumplir lo que cumple este numerito de acá. Es la resistencia, en el sentido de que es la cantidad de resistencia que ejerce el medio del movimiento de las cargas, que depende de G, que es una variable, digamos, intrínseca del material, pero también de L y de delta A, que son variables macroscópicas, ¿ya? Entonces, esto vendría siendo la resistencia. Entonces, para este problema en particular, la resistencia del medio es el largo del cable dividido por G y por delta A, ¿ya? Entonces, en general, se va a dar siempre esta relación, pero no va a tener siempre exactamente esta forma. Es decir, va a depender mucho de la geometría, del problema del cual estemos hablando. Aquí tenemos un cable bien bonito, bien simple, digamos, pero uno podría pensar, no sé, pues, en cosas como lo que les dibujé acá, donde tengo dos conductores que están a una cierta diferencia potencial, y donde la corriente no tiene que irse derechito como se iba acá, sino que puede irse como salir un poquito de acá y luego volver acá, etc. Entonces aquí la geometría me puede cambiar un poco, pero la relación en sí no me va a cambiar, ¿ya? Esta relación entre voltaje y corriente siempre se va a cumplir en este tipo de medios, y lo que uno típicamente les va a pedir a ustedes es que sean capaces de, considerando una cierta geometría de un problema y considerando cierto material del cual está hecho este medio, digamos, poder encontrar esta resistencia. ¿Ya? Eso va a ser como un problema típico que uno les podría preguntar, ¿ya? De hecho, en la tarea 3 que les subí, aparece, la mayoría de los problemas tienen un poco que ver con eso, ¿ya? Así que, eso con respecto a la ley de Ohm, ¿ya? Lo último que les quería mencionar antes de hacer el break es el tema de las unidades, que es súper importante que estemos bien así como al tanto de las unidades que vamos a estar usando para todas estas cantidades, ¿ya? Entonces, primero, unidades en el sistema internacional. Sistema internacional, que también se denomina como MKS, que sería corriente. La vamos a medir en amperes, ¿ya? Y el ampere está definido, un ampere está definido como un coulomb dividido por un segundo, ¿ya? Luego, la resistencia R, fíjense que si la resistencia R está relacionado con voltaje, corriente y resistencia, entonces evidentemente la resistencia va a tener unidades de voltaje sobre ampere, ¿cierto? Entonces, la unidad que vamos a usar para medir la resistencia va a ser el voltio dividido por ampere, y el nombre que nosotros le ponemos a esa razón entre un voltio y un ampere es un ohm, ¿ya? Entonces, la unidad que vamos a usar es el ohm,
que es 1 voltio dividido por 1 ampere. ¿Ya? Así que esas son las unidades tanto para corriente como para resistencia, agregándola a la que hemos estado usando ya respecto a voltaje, que es el voltio, digamos. Y eso. Así que con eso, chiquillos, paro lo que tiene que ver con ley de Ohm, versión microscópica y versión macroscópica. Yo ahora voy a hacerle un ejercicio, un problema, digamos, pero voy a hacer una pequeña pausa acá de 7 minutos. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes creen que 7 minutos es muy poco y quiere 10 minutos, me dice, ¿ya? Así que voy a parar acá.